Buenos días, shalom a todos. 26 de marzo del 2024, primera edición de la mañana. Comenzamos. El presidente del campamento estatal, Benny Gantz, recorrió ayer la frontera norte junto con el presidente del Comité para el Fortalecimiento y el Desarrollo del Negev y Galilea, el parlamentario Michael Beaton, y abordó las conversaciones en torno al servicio militar obligatorio, a la ley del servicio militar obligatorio. Durante el recorrido, dijo, me encontré con valientes soldados y comandantes, reservistas que han estado en servicio desde el 10 de julio, desde el 10 de octubre, o aquellos que regresaron después de un breve descanso para otro largo periodo por delante, todos por proteger sus hogares. Es imposible que precisamente mientras toda la sociedad está movilizada y haciendo un esfuerzo por el hogar, el gobierno promoverá una ley que desmorona sus cimientos, dijo Gantz. Añadió, nosotros en el campo estatal vemos la importancia de preservar la tradición y aprender la Torá, y junto con esta importancia hemos establecido un esquema claro de servicio que incluye el establecimiento de una administración, cuotas, objetivos, sanciones financieras, así como incentivos para servicio. Queremos acuerdos, pero aquellos que traigan una solución justa a la contratación para el servicio para todos. Queremos una solución a la contratación, no una exención de la contratación. Repito, la promoción y promulgación de una ley como la que el gobierno pretende aprobar dañará la unidad y la seguridad. Por lo tanto, esta es mi línea roja. Mis amigos y yo no podemos ser parte de un gobierno que aprueba tal ley en absoluto. Y en tiempos de guerra en particular, afirmó Gantz. Anteriormente, el primer ministro Netanyahu publicó el proyecto de ley de reclutamiento enmendada antes de la reunión del gabinete que se celebrará hoy al mediodía sobre el tema. Según la nueva propuesta formulada a la luz de las modificaciones exigidas por el asesor jurídico del gobierno, se decidió definir incentivos positivos y negativos y una reducción del presupuesto para las yeshivot que no cumplirán con los objetivos y la tasa de contratación que se definirán. El establecimiento de un nuevo batallón ultraortodoxo y pistas de servicio civil tecnológico. La fecha de presentación de la ley sobre la mesa de la Knesset se adelantó al 22 de mayo, con el fin de completar la legislación antes del 30 de junio, de acuerdo con la demanda de Gali Bearbe Miara. La propuesta incluye una directiva para establecer objetivos de contratación anual que reflejan el aumento en la tasa de sirvientes entre los estudiantes de la yeshivot en comparación con la tasa que existe hoy. Al mismo tiempo, el gobierno dará instrucciones al ministro de Defensa para que se prepare ahora para el reclutamiento de estudiantes de yeshiva y graduados de institutos educativos ultraortodoxos. También se señaló que si la decisión expira, se eliminará la base normativa de la directiva dada al ministro de Defensa sobre la no realización de procedimientos para reclutar estudiantes de la yeshiva. Yo quiero aclarar lo siguiente. Dentro del ejército de Israel hay dos posibilidades. O hacer el servicio militar como luchador o hacerlo como administrativo. Primero, cuando yo llegué a Israel, yo ya era, ya era adulto y ya había pasado la época de hacer el servicio militar. Mi hijo sí hizo el servicio militar en Nahal, una unidad de combate. Pero yo ya era viejo. Es más, mi hijo estudiaba en la yeshiva, en una yeshiva cuando
cuando entró a hacer el servicio militar, y el director de la yeshiva me llamó para tratar de convencerme de que mi hijo no vaya al ejército. Evidentemente no me convenció, y mi hijo sí hizo el ejército, y todos mis compañeros que trabajaron conmigo en el rabinato, todos hicieron el ejército, todos evidentemente fueron cocineros. ¿Por qué? Porque de esa manera también se sustituía quien cuidaba el kashrut. O sea, los mismos rabinos cocinaban y eran los que supervisaban el kashrut. Todos, 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 o digamos el 90%. Eh, yo no sé qué pasa hoy en día. Yo ya estoy jubilado hace muchos años, no sé qué pasa hoy en día. Eh, pero también en la época que yo estaba, claro, nosotros trabajábamos, y muchísimos religiosos no trabajaban, se dedicaban a estudiar. Y otros hacían como que, como en todas las cosas, hay gente derecha y hay gente que no es derecha. Eh, en una unidad de combate, lo que menos quiere un soldado es estar al lado de otro soldado que no quiere combatir. Entonces, si se presiona a alguien para que sea un combatiente, ninguna unidad lo va a querer. Ninguna unidad, falta de motivación, corre peligro sus compañeros, nadie lo va a querer. Entonces, esto de obligar a los estudiantes de la yeshivot, lo único que puede hacer es que hagan tareas administrativas, eh, porque de combate evidentemente no van a poder. No van a poder porque no van a ser aceptados por ninguna unidad. Quiero aclarar esto. O sea, a nadie se lo mete a, a una unidad de combate de prepo, así sea religioso o laico. ¿Por qué? Porque corre peligro toda esta unidad de combate al estar con una persona que no está motivada. Eh, Aparte, muchísimas personas que no están motivadas piensan que sí, que pueden, y terminan con trastornos psicológicos severos durante el servicio. Hay muchísima gente que le sucede esto. Así que esta ley del procedimiento de las yeshivot, es evidente que sí, hay algunos que están motivados, y para eso hay unidades de combate para religiosos ortodoxos, que son los que llevan este tipo de equipa. Los que llevan los que son del sionismo religioso, o sea, que llevan la kipá tejida, son miles y miles los que hacen el servicio militar. El problema es con los que lleven este tipo de equipá, que son los que llaman ortodoxos o no sé cómo los llaman. Para mí, como siempre dije, la religión judía es una. Eh, bueno, quería aclarar esto con respecto al reclutamiento de los estudiantes de las yeshivot. Y fundamentalmente, no, no quieren hacer el servicio militar porque tienen miedo. Tienen miedo. Eh, y una vez, hace muchos años, no me acuerdo en qué guerra, que una de las tantas guerras que ganó Israel, en una conversación que tenía antes, cuando era más joven, una persona me dijo: esto pasó gracias a los soldados que luchan y no a los inútiles que están ahí estudiándose en las yeshivot. Y mi respuesta fue: ni yo lo sé, ni tú lo sabes. Si es gracias a los rezos, o es gracias a los soldados, o es gracias a las dos cosas. Pero evidentemente, si algo da resultado, no hay que cambiar el estatus. Eh, si,
porque realmente no lo sabemos. Cada uno puede pensar fanáticamente que tiene razón, pero objetivamente no se sabe, no se sabe por qué fue, si fue por una cosa, si fue por otra cosa, o si fueron por las dos cosas juntas. Entonces, si eso da resultado, no hay que cambiarlo. No hay que, cuando algo funciona, no hay que cambiarlo. Y no hay que cuestionarse tampoco. O sea, no hay que cuestionar ni un lado ni el otro. Yo creo que cada uno tiene su parte. Cada uno tiene su parte. Y, eh, y como rabino de tendencia lituano, rabínica, si algo no estoy seguro, yo no, yo no puedo asegurar algo que no sé. Entonces, como no lo sé, no lo cambio. Lo dejo como está. ¿Por qué? Porque así funciona. Y si así funciona, no lo mueva. Siga igual. Siga igual. Y fundamentalmente no discuta. No discuta. O sea, no se fije lo que come el otro. Fíjese en su plato. Fíjese en su plato. Fíjese lo que come usted, no lo que come el otro. Déjelo al otro comer lo que quiera. Que el otro aparentemente se alimenta bien y usted también se alimenta bien. Usted no se alimenta con lo que come el otro. Usted se alimenta con lo que come usted. Entonces fíjese en lo que come usted. Si eso hace que el mundo funcione, déjelo funcionar. Déjelo funcionar. Continuamos. Eh, como parte de las propuestas para encontrar una alternativa de gobierno a Hamas en la Franja de Gaza, el establecimiento de seguridad está examinando la posibilidad de armar a los líderes de los clanes con armas de fuego para la autodefensa. Esto ya lo adelanté ayer en uno de los informativos, no sé si a la mañana o a la tarde. Hablamos sobre la idea y la lógica detrás de ellos con el teniente coronel Marco Moreno, ex miembro del alto rango de la Unidad 504, que opera agentes en la frontera, ahora miembro del Movimiento de Seguridad. A la pregunta de la lógica detrás de la propuesta criticada en el ámbito civil, Moreno nos retrotrae aproximadamente una década y recuerda que en ese momento, en el 2012 y en 2018, la Fuerza de Defensa de Israel ejecutaron la operación Buen Vecino para brindar ayuda humanitaria, ayuda a civiles procedentes de Siria. Esta fue una operación de inteligencia a través de la herramienta humanitaria en la que mantuvimos la seguridad en los altos del Golán como parte de la misión de proteger los asentamientos de la meseta, cuando a poca distancia en el frente sirio estalló una guerra civil, cuyas proyecciones estaban sobre las armas armadas, grupos como ISIS y grupos similares cuya agenda era entrar y matar a tantos judíos como sea posible. Es decir, el concepto de operación en la que las fuerzas de defensa de Israel proporcionaron ayuda humanitaria a las fuerzas que operan en su frente en un concepto existente que se ha probado con éxito. Y con respecto a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, Moreno dice que, en su opinión, la Fuerza de Defensa de Israel cometieron un error en los primeros días de la guerra al no evaluar correctamente la sensibilidad y la implicación internacional esperada en la cuestión humanitaria. La Fuerza de Defensa de Israel se dio cuenta de esto hace aproximadamente un mes y medio, y en la primera fase vimos la eliminación de la cadena de mando de Hamas, que se ocupa de la ayuda humanitaria después de que cada ayuda que llegaba a Hamas se hacían cargo de ella, lo que es a la vez un daño operacional, porque les damos un respiro y también nos crea un problema internacional, porque la ayuda no llega a los ciudadanos de Gaza. Por eso el primer paso es eliminar esta vía de mando, y ahora las Fuerzas de Defensa de Israel están buscando una alternativa. Moreno vuelve al escenario de los Altos del Golán contra los sirios y menciona el trabajo de mapeo y caracterización que fue necesario para entender las relaciones de poder más allá de la valla, para saber cómo y con quién crear las conexiones de manera
que se adaptaran a los intereses. Comparada con el panorama de la frontera siria, la realidad en Gaza es más clara. Aunque para todos está claro que no son amantes de Israel, pero a veces tenemos que luchar con lo que tenemos y no inventar patentes. Según Moreno, la búsqueda de contactos con los clanes es correcta, porque erradica la presión estadounidense eh, sobre la autoridad palestina, independientemente de la política de derecha o de izquierda del funcionario de la Knesset, de la autoridad palestina. eh, el funcionamiento. No sería correcto porque es una organización terrorista que reemplaza a los sinvergüenzas y por lo tanto la Fuerza de Defensa de Israel necesita crear una situación estratégica en el sector en el que gestione una interfaz humanitaria con los residentes y deje el acto político a los estadistas, pero para reducir la presión. Eh, se necesita permitir la continuación de la maniobra y la guerra de Gaza, y eso es lo que se debe hacer. ¿Y qué pasa con la encuesta que muestra el apoyo abrumador de los habitantes de Gaza a Hamas y la masacre del 7 de octubre? ¿No indica esto que no hay diferencia entre los diferentes grupos allí? Todos nosotros, o al menos parte cuerda de nosotros, estaríamos felices si hubiera inmigración voluntaria, pero ni los cataríes, ni los sauditas, ni los egipcios, ni los jordanos, ni los noruegos quieren aceptarlos. El día siguiente de la guerra, la mayoría de los habitantes de Gaza permanecerán en Gaza. Y estoy de acuerdo en que todos allí quieren matarnos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la alternativa? Debemos tener una acción humanitaria porque la comunidad internacional así lo exige. Por lo tanto, como solución provisional, se debe mantener alguna forma de relación con los lugareños. Cuando la Fuerza de Defensa de Israel controla la ayuda humanitaria, son los operadores de la transferencia de ayuda y desde el punto de vista del usuario de Gaza, él entiende que no recibir ayuda si las fuerzas de Israel no están en la imagen. Y aquí la Fuerza de Israel tiene que condicionar la ayuda humanitaria a una serie de exigencias, como el cese de la incitación y algunas otras medidas excepcionales. Esta es la mejor solución en la compleja realidad en la que vivimos. No, no nos ha enseñado de la experiencia pasada, especialmente en el Líbano, que no podemos determinar por otros quiénes serán sus líderes. Moreno cree que efectivamente lo es, pero hay una diferencia fundamental entre ambos decretos. Todas estas acciones deben llevarse a cabo con la Fuerza de Defensa de Israel en espera. La Fuerza de Defensa de Israel no debe ser la que estén en el terreno. Probablemente tendrán su base en el perímetro de seguridad de después de la guerra y llevarán a cabo operaciones específicas, como en Judea y Samaria, calculando en información de inteligencia. Al mismo tiempo, es necesario que haya algún tipo de tejido de vida. Y aquí es donde debe entrar en juego el principio de reciprocidad que Netanyahu afirmó en el pasado. Darán, recibirán. Si no dan, no recibirán. Es decir, si parece que se está produciendo terrorismo, no recibirán ayuda. Si no se está produciendo terrorismo, recibirán más ayuda humanitaria. El teniente coronel Moreno respondió, no hay intención de tener sionistas, pero tampoco de enseñar el Mike Hunt en las escuelas. Mi propuesta es cambiar la percepción sobre la ayuda humanitaria de lo que está sucediendo en Judea y Samaria. Hay dos ejes al mismo tiempo. El eje de la Fuerza de Defensa de Israel, que está ocupando la ayuda humanitaria, y el eje del Shin Bet, que se ocupa de las contramedidas. No sueñan con estar en una subordinación. Podría darse una situación en la que la Fuerza de Defensa de Israel brinden ayuda en Hebrón, mientras que Hebrón produce terrorismo. Necesitas comidas,
Necesitas combinar las dos fuerzas. Moreno ve el proceso de armarse con armas de fuego solo como un paso táctico, ya que en cualquier caso es una población armada a la que les quitan de sus manos armas mucho más importantes. Sin embargo, la medida pretende producir una textura simbólica, sin significado real, hacia una alternativa temporal que permitiría una vida básica. En su opinión, en la Franja de Gaza hay personas interesadas en vivir una vida básica y con ellas se deben mantener estos vínculos. Si esto no se demuestra, será necesario buscar otra respuesta. No tenemos otra opción. Mientras ellos estén allí y nosotros aquí, eso es lo mejor que se puede hacer y lo hacemos. Por supuesto, junto con una amplia actividad operativa y de inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel. Entran y actúan bajo cualquier información. No aceptar ninguna garantía de seguridad. Si necesitamos material de estudio, nos aseguraremos de que el material llegue de los franceses, pero a través de nosotros, para que podamos asegurarnos de que no haya incitación, etcétera. O sea que empezar a cambiar todos los planes de estudio que hay en la Franja de Gaza. Posiblemente esto llevará 2 o 3 generaciones. Y tal vez se supone que las amenazas dirigidas a esos jefes del clan nos enseñan sobre las escasas probabilidades de estos movimientos. Claro, todos estos jefes están amenazados de muerte por Hamas y sus seguidores. Por su parte, Moreno dice que efectivamente no sabe eh, lo que pasará, pero lo correcto es probar la movida y ver hacia dónde conducen las cosas. Si no damos un paso, recibiremos dictados extranjeros como los dictados en los acuerdos de Oslo, por los que estamos pagando hasta el día de hoy. Por eso, intentaremos controlar nuestro destino teniendo en cuenta el ámbito internacional. Puede que tengamos éxito y es posible que no lo tengamos. Basándonos en la experiencia en el escenario sirio, que con todas las diferencias es un escenario similar en algunas características, necesitamos ver hacia dónde va la guerra. Y esto es lo peor entre una minoría. Como persona de derecha digo que esto perpetúa el periodo intermedio hasta el acto político. Si no lo hacemos, tendremos que permitir que la autoridad palestina entre. Y esto sería un error durante generaciones. No vivimos en el vacío, tenemos limitaciones internacionales y debemos ser inteligentes y tratar de perpetuar la situación que ahora es buena para nosotros, que se cuidan solo, sin ningún permiso, cuando tenemos libertad de acción en materia de seguridad. En todo el terrible lío en el que nos encontramos con los habitantes de Gaza, esta me parece la solución más inteligente. Evidentemente, nos metimos en una guerra eh, que podríamos haber llegado a controlar, pero cada vez tenemos más problemas internacionales para poder continuar con esta guerra y cuanto más larga se haga, peor va a ser. Esta cuestión de que tiene razón eh, cuando se dijo de que no se planeó cómo entregar la ayuda humanitaria y que jamás se hace cargo de esta ayuda sin que llegue a la población. eh, claro, esto no se planificó, no se planificó y ahí están los resultados.
Se manda la ayuda, pero no llega al pueblo. Entonces, ¿para qué se manda la ayuda si no llega al pueblo? Hay que buscar la manera de que esta ayuda llegue al pueblo. ¿Y quién está ocupado de buscar la manera? Israel. Porque todos están acusando a Israel de que no le manda ayuda humanitaria. eh, claro, y toda la ayuda humanitaria que mandó, acordémonos, 200 camiones por día, todo iba a manos de Hamás y no llegaba al pueblo. Hamás lo repartía en quienes ellos pensaban que tenían que repartirlo, que es su propia gente. Eh, entonces Israel se tiene también que ocupar de cómo hacer para que esta ayuda llegue al pueblo y que el mundo no acuse a Israel de no brindar ayuda humanitaria. ¿Está bien? ¿Está bien? Se acusará de otras cosas, o se acusará que lo hace mal, o se acusará de, no sé, no sé, pero es real que casi toda la población de Gaza lo que pretende es eliminar a Israel. Entonces, también es real que ellos están ahí. También es real que ningún país lo quiere, ningún país musulmán lo quiere, ni ningún país europeo. Nadie los quiere. Entonces se tienen que quedar ahí. Y nosotros tenemos que luchar contra ellos y contra la posición del mundo que nos exige que nosotros nos ocupemos de ellos. Nadie se quiere ocupar. Nos tenemos que ocupar nosotros. O sea, quienes nos masacran, nos quieren eliminar, eh, nos quieren eliminar de la tierra. Eh, Masacraron, violaron, asesinaron, eh, tienen secuestrados, nos, nos bombardearon decenas de años y nosotros tenemos que ocuparnos de su bienestar. Continuamos. Se permitió publicar que en los últimos meses las fuerzas de seguridad iraníes han estado trabajando para contrabandear armas, incluidas armas antiaéreas avanzadas originarias en Irán, hacia los territorios de Judea y Samaria, o con la intención de llevar a cabo actos terroristas contra objetivos israelíes. Eh, o sea, aquí en Judea y Samaria, donde está la autoridad palestina. Las fuerzas de seguridad iraní responsables de esto son la División 4000, la División de Operaciones Especiales de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, encabezada por Javad Afari, así como la Unidad de Operaciones Especiales de la Fuerza Quds en suelo sirio, que están bajo el mando con los auspicios del jefe de la Unidad 840, Azar Bakri. La actividad fue expuesta y frustrada por el Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel, que detuvieron para interrogar a funcionarios palestinos que estaban trabajando para llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes. La investigación también revelaron información sobre las actividades recientes de Munir Magden, residente de Ain al-Alwa en el Líbano, de origen palestino, quien es conocido desde hace años como alguien que trabaja para Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní, y continúa intentando y promoviendo ataques terroristas. De las investigaciones de los implicados y de las actividades del Shin Bet, se desprende que Magdeh recluta elementos de los territorios de Judea y Samaria con el fin de llevar a cabo ataques y promover el contrabando de armas y la financiación a través de diversos ejes de los escuadrones. Reclutó en los territorios de Judea y Samaria.
El Shin Bet y la Fuerza de Defensa de Israel están trabajando para localizar y frustrar al ejército iraní que está siendo introducido de contrabando en Judea y Samaria y para frustrar los escuadrones terroristas reclutados por elementos iraníes. Además, el Shin Bet seguirá actuando contra aquellos que serán reclutados para actividades de seguridad en todo el territorio del Estado de Israel, afirma un comunicado conjunto de los dos organismos. Se afirmó además que el Servicio de Seguridad General, en cooperación con otras ramas de seguridad, se toma muy en serio la participación en actividades de seguridad dirigidas por Irán y sus afiliados y seguirá aplicando medidas activas en todo momento para vigilar y frustrar cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad del Estado de Israel y sus ciudadanos, y con el fin de exponer y dañar los esfuerzos de los iraníes para llevar a cabo actividades terroristas en los territorios de Israel. Y trabajaremos para llevar a las partes involucradas ante la justicia. Mientras estaba dando este informativo, estaba pensando en la cantidad de frentes que tenemos abiertos, interiores, internos, externos, con los vecinos. Y me preguntaba, ¿qué pasaría si Israel no estaría en estado de guerra permanente? Si logramos lo que logramos, ser una potencia mundial, estando en guerra hace más de 75 años, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos estado en guerra? ¿Ustedes se pueden imaginar? Yo no. El primer ministro Netanyahu se dirigió ayer a la tarde a la discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó una propuesta que pide un alto al fuego en Gaza. Antes de la votación, después veremos qué pasó, dijo: si Estados Unidos no veta la decisión hoy en la ONU de un alto el fuego que no esté condicionado a la liberación de rehenes, cancelaré la salida de la delegación israelí a Washington, dijo Netanyahu. Esta es una delegación que se supone irá a las discusiones sobre la acción israelí en Rafah. Fuentes cercanas a Netanyahu explicaron que a primera hora de la mañana los estadounidenses informaron al ministro Ron Dermer que pretenden aprobar dos resoluciones separadas en el Consejo de Seguridad que piden, sin ninguna conexión entre ellas, una para un alto el fuego y otra para la liberación de los rehenes, independientemente de la conexión y condición entre ellos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a las 10 horas de Nueva York, 16 horas de Israel, para votar una resolución presentada en nombre de los 10 miembros no permanentes del Consejo, que establece que la toma de rehenes va en contra del derecho internacional y pide su liberación inmediata y un alto al fuego durante el periodo de Ramadán. El embajador Gilad Erdan hablará poco después de la votación, que luego explicaré qué es lo que pasó, y se espera que con sus palabras ataque la decisión del Consejo, que tampoco condena la masacre de Hamas el 7 de octubre. El embajador Erdan presentó ejemplos de hipocresía y el doble rasero con el que opera el Consejo cuando se trata de incidentes terroristas en otros países versus terrorismos contra ciudadanos israelíes. Hay veces que me gustaría no tener razón. Muchos predicen, después que suceden las cosas, dice, esto pasó porque está escrito aquí. Claro, después que pasaron. Somos muy pocos los que decimos las cosas antes que sucedan. Me puedo equivocar, no me puedo equivocar, pero lamento terriblemente que cada vez me equivoco menos.
Yo no tengo información de inteligencia, no tengo ninguna preparación militar ni política. Tengo algunas titulaciones, entre ellas soy especialista en ley judía, en halajá. Eh, ¿Cómo puede ser que un simple rabinito pueda, sin ningún tipo de preparación, ni información y de inteligencia, ni nada, ver lo que va a suceder un día antes? Y toda esta gente que cuenta con estudios sobre estos hechos, con toda la información de los mejores servicios de inteligencia del mundo, no saben lo que va a suceder. A mí me extraña, realmente me extraña muchísimo. Como parte de la operación dirigida por la División 162 en el Hospital Shifa, las fuerzas de patrulla de Nahal eliminaron a terroristas armados en encuentros cara a cara, limpiaron varios edificios dentro del hospital y localizaron muchas armas que estaban escondidas en el complejo de resonancia magnética, dentro de varios centros médicos, dispositivos y en el techo del hospital. Además, las fuerzas localizaron en el interior de la sala de maternidad del hospital muchas armas que allí se encontraban escondidas, como fusiles Kalashnikov, granadas, cargadores, morteros, cartuchos. Durante los registros, las fuerzas encontraron a varios terroristas armados, respondieron con fuego y los eliminaron. Las fuerzas operan eh, con un vehículo blindado de combate y lideran las fuerzas terrestres en el campo. Anteriormente, el comandante de un pelotón de combatientes de la Shayeret Shloshesser, el teniente coronel A, resumió las actividades antiterroristas hasta el momento en el hospital Shifa, que se desarrolló por sexto día ayer, hoy ya es séptimo. En una operación especial asaltamos el hospital Shifa en Gaza. La operación se lanzó después de que se recibieron información de inteligencia precisa sobre el regreso de los terroristas y el uso del hospital como lugar para el establecimiento gubernamental de Hamas. Toda esta información la di ayer. Continuamos. En una entrevista publicada ayer en Israel, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la guerra y culpó al presidente Joe Biden de la precaria situación de seguridad en la región. Israel debe tener mucho cuidado porque está perdiendo gran parte del mundo, está perdiendo mucho apoyo. Necesita terminar, hacer el trabajo y avanzar hacia la paz. Necesita continuar una vida normal para Israel y para todos los demás, dijo Trump. Cuando se le preguntó qué haría si sus hijos fueran secuestrados por Hamas, Trump respondió, en gran medida, como lo hizo usted. Tendría que estar loco o estúpido para actuar como actuó Israel. Fue un ataque horrible. Afirmó que la caída del apoyo a Israel también es una falta de explicación. No deberías haber mostrado las fotos. Todas las noches veo edificios caer sobre la gente y se dijo que básicamente fue dado por Israel. Es una mala imagen, la gente no debería verlas. Israel quería mostrar que era duro, pero a veces no es necesario hacerlo. Respecto al ataque sorpresa del 7 de octubre, Trump dijo que culpa a Biden. Ellos jamás no le tienen respeto, dijo Trump. No puede juntar dos frases seguidas. No puede hablar. Es un hombre muy estúpido. Es un
Es un hombre estúpido. Su política exterior durante 50 años fue terrible. Lo veían como un presidente débil e ineficaz. Y tomaron una decisión que nunca habrían hecho y no habrían atacado si yo hubiera estado allí. Trump añadió que estaría feliz de visitar Israel y afirmó que tiene 98% de apoyo entre los israelíes. Bueno, o sea que Trump dice que Israel tiene que terminar inmediatamente. Hay que leer entre líneas. Trump tiene que terminar lo más rápido posible esta guerra y vivir en paz. Creo que se entiende. Terminar lo más rápido posible esta guerra y vivir en paz. Estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más se alargue esta guerra, peor va a ser para nosotros a nivel nacional e internacional, porque la gente ya, los dirigentes políticos están pensando en su política personal y no en una política nacional eh, patriótica, sino que están pensando en cómo ganar electorado. Y con respecto a la política internacional, Israel siempre fue muy débil y sigue siendo en lo que es política internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU votó ayer a favor de una propuesta que pide un alto al fuego inmediato en Gaza durante el Ramadán y la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados. Ahora, ¿qué pasa si, si no hay una liberación inmediata de todos los secuestrados? Claro, eh, quienes tienen a los secuestrados es una organización terrorista que no tiene por qué escuchar a la ONU, mientras que Israel es un país que pertenece a la ONU. Es más, Israel fue declarado por la ONU un país. Entonces, ¿qué pasa aquí? La moción contra Israel fue apoyada por 14 países y Estados Unidos se abstuvo de votar y no la vetó. A pesar de la amenaza del primer ministro de Netanyahu de no enviar la delegación a Estados Unidos si la moción era aprobada. Estamos en una situación difícil, muy difícil. Si nuestros permanentes aliados ya no son más aliados, nuestra situación política internacional se está volviendo cada vez más difícil. Paralelamente, Estados Unidos decidió vetar la propuesta rusa de pedir un alto al fuego permanente en la franja de Gaza. La propuesta que se discutió ayer, perdón, fue presentada al Consejo de Seguridad por 10 países que no son miembros del Consejo, entre ellos, escuchar, Corea del Norte, Argelia, Japón, Ecuador, Guayana, Malta, Mozambique, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acogió con satisfacción la votación en la ONU y dijo que la decisión debe implementarse. El fracaso será imperdonable. Claro, ¿cómo no va a estar contento Guterres con algo que perjudique a Israel?
El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, afirmó durante el debate: la liberación de los secuestrados debería ser la primera en la orden de prioridades del Consejo, cosa que han pasado 6 meses y se pone el pedido de la liberación de secuestrados junto con otro pedido para que Israel haga. No se exige, no se exigió nunca la liberación de los secuestrados por parte de Hamás. Su exigencia de un alto al fuego sin condicionarlo a la liberación de nuestros secuestrados perjudican los esfuerzos por liberarlos y da jamás la esperanza de lograr un alto al fuego sin liberar a los secuestrados. Todos los miembros del Consejo deberían haberse opuesto a esta propuesta. Jamás acogió con satisfacción la decisión. Hacemos hincapié en la necesidad de alcanzar un alto al fuego permanente que conduzca a la retirada de todas las fuerzas sionistas de la franja y al regreso de los desplazados a sus hogares. También destacamos nuestra voluntad de participar en un intercambio inmediato de prisioneros, proceso que conducirá a la liberación de ambas partes. Más adelante voy a comentar qué es lo que pide Hamás. Tras la aprobación de la decisión, la oficina del primer ministro anunció que la delegación que debía viajar a Washington permanecerá en Israel. Los Estados Unidos han abandonado su posición constante en el Consejo de Seguridad, donde hace solo unos días relacionaban el alto el fuego con la liberación de los secuestrados. China y Rusia vetaron la resolución anterior en parte porque apoyaban un alto el fuego sin la liberación de los secuestrados. Rusia y China apoyan la decisión actual junto con Argelia y otros países. Estados Unidos no ha vetado hoy la nueva versión que pide un alto el fuego incondicional tras la liberación de los secuestrados, afirmó la oficina del primer ministro. Agregaron que este es un claro retroceso en la posición constante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de la guerra. Esta retirada perjudica tanto el esfuerzo bélico como el esfuerzo por liberar a los secuestrados, porque da jamás la esperanza de que la presión internacional les permitirá aceptar un alto el fuego sin la liberación de nuestros secuestrados. El primer ministro Netanyahu ya dejó claro anoche que si Estados Unidos se retira de su posición de principios, no enviará la delegación israelí a Estados Unidos. A la luz del cambio en la posición estadounidense, el primer ministro Netanyahu decidió que la delegación no irá. En respuesta a las palabras de Netanyahu, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, afirmó que nuestro voto en el Consejo de Seguridad no refleja un cambio en nuestra política. Somos coherentes en nuestro apoyo a un alto al fuego y la liberación de rehenes. La redacción no incluye una condena a Hamás, por lo que no la apoyamos, pero la decisión refleja nuestra opinión de que un alto el fuego y la liberación de los rehenes van de la mano, por lo que nos abstuvimos. El ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz respondió: el Estado de Israel no asediará el fuego. Destruiremos a Hamás y continuaremos luchando hasta que el último de los secuestrados regrese a casa. El presidente del sionismo religioso, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, respondió: la decisión de Estados Unidos de no imponer un veto en el Consejo de Seguridad favorece a Hamás y perjudica los esfuerzos por devolver a los secuestrados y estabilizar la región mediante la eliminación de las fuerzas radicales y el fortalecimiento de las fuerzas moderadas. El Estado de Israel
no se detendrá hasta la completa destrucción de Hamás y el regreso de los secuestrados a casa. Nuestra relación con Estados Unidos siempre ha sido de socios, pero no de Estado patrón. No es la primera vez que un gobierno israelí se ve obligado a tomar decisiones contrarias a la posición del gobierno de Estados Unidos. Este fue el caso con la decisión de establecer el Estado. Este es el caso en muchas de las guerras de Israel y este es el caso ahora, con la decisión de continuar luchando contra los terroristas de Daesh Hamas hasta la victoria completa. En, eh, en esta línea se manifiestan todos los partidos políticos que forman parte de- del gobierno. Esto se tendría que haber resuelto unos meses antes, con, como ya lo dije en una ocasión, a través de un golpe político y fuerte, donde más le duele, que es en la explanada de las mezquitas. Pero no se hizo. Entonces esto se alarga y se alarga y se alarga y se alarga, cosa que no le conviene para nada a Israel. Eh, y si esto no se hace rápido, lamentablemente las consecuencias serán terribles para Israel. Y ahí sí vamos a necesitar toda la protección del cielo, porque la protección terrenal no va a alcanzar. Un grupo de manifestantes iraníes quemaron la bandera israelí ayer frente a la tumba de Esther y Mordejai en Hamadán, en protesta por las acciones de Israel en el hospital Shifa en Gaza. O sea que según estos manifestantes, Israel tenía que dejar que el hospital Shifa siga siendo el, el, el- el comando central de Hamas. La agencia de noticias Tasnim publicó un vídeo de los manifestantes quemando la bandera y coreando consignas contra Israel. La reunión frente a este lugar venerado por los judíos de Irán tuvo lugar al mismo tiempo que Purim. Purim es una de las fiestas judías del mundo que conmemora el rescate de los judíos de Irán de las manos de Amán. Así lo describieron los medios locales. La tumba de Esther y Mordejai en Hamadán ya ha sufrido protestas en años anteriores. En diciembre del 2009, los manifestantes se reunieron frente al recinto y amenazaron con destruir el lugar si la mezquita de Al-Aqsa sufría daños. Incluso a finales de octubre, los manifestantes quemaron las banderas israelíes frente a la tumba de Esther y Mordejai en Hamadán. Hace 4 días, el rabino jefe de Irán, rabino Yehuda Garami, visitó la tumba de Mordejai y Esther en la ciudad de Madán en Irán. El rabino, junto con varios miembros de la comunidad, oraron allí. El ministro de Defensa, Yoav Galant, llegó a la Casa Blanca ayer a la tarde, antes de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y al asesor de seguridad, Sullivan. Antes de la reunión, Glant dijo: Ahora abro mi visita a Washington como representante del Estado de Israel en nombre del gobierno israelí. Vine aquí para aclarar la necesidad de fortalecer la fuerza del Estado de Israel. Yo ahora
En la primera reunión con el asesor de Seguridad Nacional, Sullivan, dejaré clara la importancia de derrocar el régimen de Hamas y de devolver a los secuestrados a sus hogares. También dijo que actuaremos contra Hamas en todas partes, incluso en los lugares donde no hemos estado. Crearemos una alternativa a Hamas para que la Fuerza de Defensa de Israel puedan completar su misión. No tenemos ningún derecho moral a detener la guerra en Gaza hasta que devolvamos a todos los secuestrados a sus hogares. Si no llegamos a una decisión clara y absoluta en Gaza, podría conducir a una guerra de conciencia. El equipo de combate de la formación Givati y la séptima brigada finalizaron una amplia actividad en el barrio de Hamat en una operación de la División 98 en cooperación con el Shin Bet que duró unos 10 días. El equipo de combate de la séptima brigada permitió la evacuación de la población y detuvo a más de 300 terroristas. Un equipo de combate de la formación comandó asalto en muchas decenas de edificios de gran altura y eliminó y arrestó a decenas de terroristas y localizó armas de guerra en muchos edificios. La fuerza de comando y la patrulla Givati asaltaron muchos edificios del barrio, encontraron terroristas, los eliminaron a corta distancia. Durante los combates murieron decenas de terroristas y se encontraron muchas armas. Los combates se caracterizaron por la cantidad de terroristas armados en los distintos pisos de las torres. La mayoría de los terroristas se rindieron y fueron arrestados por la fuerza. La operación comenzó con un vuelo de apertura coordinado y cronometrado, estrechamente escoltado por la fuerza, en el que se atacaron decenas de objetivos terroristas en preparación de las maniobras y asistencia de la fuerza que maniobraban. Los equipos de combate de la formación comandado, incluidos Magallanes, Agos, Patrulla Paracaidistas y el Batallón Blindado 77, comenzaron a operar esta semana en el barrio El Amal como parte de un operativo divisional. Mientras sorprendían al enemigo, el comando de combatientes surgieron en pocos minutos de varias direcciones, rodearon zonas, empujaron al enemigo y eliminaron a decenas de terroristas a pocos metros de distancia. Los combatientes continúan con la incursión a pie. Hasta el momento han localizado muchas armas y zonas de combate donde el enemigo está atrincherado. Vuelvo a decir lo que dije hace muchos meses atrás. Esto no tendría que suceder. Este tipo de combates donde caen muchos soldados israelíes no tendría que suceder. Esto se tendría que haber resuelto de otra manera totalmente diferente. Y hace muchos meses atrás, cuando el mundo estaba a nuestro favor. Operaciones rápidas, un par de días y listo. Para liberar a los, a los secuestrados, operaciones rápidas, 48 horas. Y listo. Mucho mano blanda. El expresidente brasileño, vamos a ir para el otro lado del charco, Bolsonaro visitó varias veces la embajada de Hungría en Brasil, en medio de las investigaciones penales en su contra. Según un documento publicado ayer en el diario New York Times, el documental fue filmado pocos días después de que a Bolsonaro le confiscaron el pasaporte debido a las investigaciones en su contra, por la sospecha de que planeó un golpe de Estado tras perder las últimas elecciones. La documentación también muestra al ex líder brasileño permaneciendo en el edificio de la embajada durante 2 días, junto con 2 guardias de seguridad, mientras Bolsonaro
estaba dentro del edificio de la embajada. Según la ley, es territorio húngaro y por lo tanto no podía ser arrestado. El periódico señaló que su estancia en la embajada indica la influencia de la estrecha relación que Bolsonaro tiene con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Un funcionario de la embajada húngara confirmó los detalles y dijo que efectivamente Bolsonaro fue recibido en la embajada del 12 al 14 de febrero. Volvemos aquí, a Oriente Medio. Hussam Bardan, miembro del buró político de Hamas, afirma que la administración estadounidense es un factor importante para frustrar cualquier acuerdo en materia de intercambios y del alto el fuego. En una entrevista con el periódico Al-Arabi Al-Hadith, Badran dijo: nuestra prioridad es el cese de la agresión, la introducción de ayuda, el regreso de los desplazados y un plan de rehabilitación claro. Y no se limita solo a la liberación de los prisioneros, como dice la ocupación, es decir, nosotros. Según él, la posición estadounidense no puede considerarse una mediación, ya que el gobierno estadounidense es un socio político y militar básico en el apoyo de la ocupación. ¿Y Qatar qué es? Bardan afirmó que el primer ministro Netanyahu no está interesado en llegar a ningún acuerdo y está engañando al público israelí y a la familia de los secuestrados para encubrir sus fracasos políticos y de seguridad. Refiriéndose a los informes sobre la clave para la liberación de rehenes a cambio de prisioneros de seguridad, Bardan dijo que la cuestión no está relacionada con los prisioneros y su número, sino que el problema es que la ocupación se niega a dar garantías a los mediadores en cuestiones básicas relacionadas con la vida de los residentes en Gaza. Las cartas de la delegación de Hamas son fuertes gracias a la posición firme de nuestro pueblo. Nuestra lucha sobre el terreno y la continua presión internacional sobre Netanyahu y su gobierno, que los coloca en una posición de debilidad, dijo Bardan. Continuaremos la lucha, la actividad política y las negociaciones para alcanzar un objetivo claro y definido, relacionado con las necesidades y demandas de nuestros pueblos en general, de Gaza en particular, afirmó al final. Esta persona tiene totalmente claro, desde el principio de la guerra, que el tiempo juega a favor de ellos. Lo tienen totalmente claro y dominan esta relación tiempo de una manera que Occidente no está acostumbrado. Ganan la guerra a través de el tiempo. Se sientan a esperar y de esa manera vencen. El presidente del bando estatal, Benny Gantz, respondió ayer a la votación de las Naciones Unidas y a la decisión del primer ministro Netanyahu de no enviar la delegación israelí a Estados Unidos. Dijo: el Estado de Israel tiene la obligación moral de seguir luchando hasta que los secuestrados sean devueltos y se elimine la amenaza de Hamas, y eso es lo que haremos, dijo Gantz. La decisión del Consejo de Seguridad no tiene importancia operativa para nosotros. Y en cualquier caso, seguiremos luchando a nuestras amistades, seguiremos escuchando a nuestras amistades y siempre haremos lo correcto para la seguridad de Israel. Gantz añadió que, además, es importante recordar que la relación especial entre Estados Unidos e Israel es un ancla en la seguridad
y las relaciones exteriores de Israel. Y el diálogo directo con la administración estadounidense es un activo esencial que no se debe renunciar, incluso cuando hay desafíos y disputas. El ministro Gantz señaló más tarde que Estados Unidos hizo bien en dejar claro que se celebrará un alto el fuego en función del regreso de los secuestrados. Es bueno que el ministro de Defensa esté ahora en Estados Unidos y discuta con altos funcionarios del gobierno las cuestiones políticas y de seguridad que nos ocupan y nuestra necesidad de seguir luchando. En conclusión, sugirió que no solo es correcto que la delegación viaje, sino que al primer ministro le vendría bien viajar él mismo a Estados Unidos y mantener un diálogo directo con el presidente Biden y los altos funcionarios de la administración. La oficina del primer ministro respondió a las palabras de Gantz y dijo que después de que jamás acogiera con agrado la decisión del Consejo de Seguridad aprobada con la abstención de Estados Unidos, Benny Gantz propone enviar una delegación a Estados Unidos. El primer ministro rechazó su propuesta. Como podemos ver, lo que en un principio fue una decisión patriótica de integrarse al gobierno y formar un gobierno de unidad nacional, en estos momentos hay una clara inclinación política para defender posiciones políticas, tanto Gantz como Netanyahu, dejando de lado las conveniencias nacionales. Si no fuese así, esta discusión entre ellos dos tendría que haber sido privada y no haber sido eh, eh, escuchada por todo el público israelí. Como se hizo pública esta posición, es evidente que pretenden sacar ventaja política cada uno separadamente, dejando de lado la, la posición unánime que tendrían que tener en un gobierno de unidad. Ayer se detectaron una serie de lanzamientos que cruzaron el territorio de la Franja de Gaza hacia la zona de la ciudad de Ashdod, como le informé ayer a la tarde. Algunos de ellos fueron interceptados por las casas de defensa aérea y el resto no fueron interceptados y cayeron en territorio abierto. Los lanzamientos se realizaron desde una zona humanitaria, en la zona de Deir el Balak, en el centro de la Franja de Gaza, donde se aloja una población civil. Aviones de combate del Ejército del Aire atacaron y destruyeron, perdón, hace poco el puesto de lanzamiento en la zona desde donde se realizó el lanzamiento. Al final del ataque se detectaron explosiones secundarias que atestiguaron la presencia de armas adicionales en la zona. El ataque se llevó a cabo precisamente evitando daños a los civiles que habían evacuado la zona antes de que se llevara el ataque. O sea, se avisó que se iba a atacar, los civiles se fueron y atacaron. Hamas opera de manera sistemática y cínica desde instalaciones civiles y coloca sus activos cerca de poblaciones civiles, usándolas así como escudo humano, dijo el ejército israelí. Atención a esta noticia, es premonitoria. Como siempre, antes de que suceda, no como el resto
que hacen relación una vez que sucedió. Yo lo hago al revés. Predigo y me equivoco a veces, antes de que suceda. ¿Están en peligro los próximos Juegos Olímpicos? Fijarse, 3 días después del ataque terrorista cerca de Moscú, en Rusia, en Europa existe la duda. El próximo objetivo del ISIS, ¿serán los Juegos Olímpicos en París, en Francia? Anoche el gobierno francés anunció que había elevado al nivel más alto la alerta de seguridad en el país debido al mortal atentado en la sala de conciertos cerca de la capital rusa de Moscú. El primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció en su cuenta de Twitter que las autoridades francesas están teniendo en cuenta la aceptación de la responsabilidad del Estado Islámico, ISIS, por el atentado en Rusia. Y también por las amenazas que están haciendo a Francia este mismo grupo. En el periódico del New York Times, los funcionarios de seguridad estimaron que después de los ataques terroristas en Irán y Rusia por parte de agentes del Estado Islámico ISIS, los Juegos Olímpicos de París de este verano serán el principal objetivo de los terroristas árabes. Según la información del periódico, además de Francia, Bélgica y Gran Bretaña, también corren un peligro real de sufrir ataques terroristas por parte de los terroristas de ISIS cuando están dispersos por todo el mundo occidental. Ojo, Gran Bretaña, Bélgica, Francia. Cabe señalar que Francia ya ha vivido una serie de ataques mortales por parte de terroristas del Estado Islámico. En el 2015, terroristas musulmanes masacraron a los ocupantes del teatro de Taklan. No sé si se acuerdan. Y el 13 de noviembre del mismo año comenzaron una serie de ataques en las afueras. El estadio de fútbol de Saint-Denis. De cualquier manera, Francia ya ha estado en alerta máxima de seguridad antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de este año, que se espera atraerá a millones de visitantes al país, siendo la mayor preocupación en este momento la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en julio, que incluye barcos navegando por el río Sena y grandes multitudes observando desde sus orillas. Según las estimaciones, a los 30.000 agentes de policía que patrullarán por la capital se unirán 22.000 guardias de seguridad privados y varios kilómetros de voluntarios que ayudarán a mantener el orden y la seguridad de los numerosos turistas y deportistas miembros de las distintas delegaciones. Mientras que en Francia el énfasis se centra principalmente en los invitados de Israel debido a la guerra de las espadas de hierro. Nosotros ya tenemos experiencia en esto en Múnich. Atención, Dios quiera que me equivoque. Y lo que se esperaba
Lo que yo sin ningún tipo de experiencia militar ni política, ni ningún tipo de información, de inteligencia, como tiene Estados Unidos o Israel, eh, que estaban muy ilusionados diciendo que hay avances positivos con la negociación con Hamas. Yo ayer dije todo lo contrario. Lo pueden ver, por suerte está grabado esto. Eh, y ayer a la tarde, Hamas anunció que ha decidido rechazar la nueva propuesta de acuerdo para liberar a los rehenes. Un comunicado oficial publicado por la organización terrorista afirma que hace poco informamos a los mediadores que la organización mantiene su posición transmitida el 14 de marzo. La respuesta de Israel no cumplió ninguna de nuestras demandas básicas. Un alto el fuego integral, la retirada de la franja de Gaza, el regreso de los desplazados y el intercambio de prisioneros. Netanyahu y su gobierno extremista tienen toda la responsabilidad por el fracaso de los esfuerzos de negociación. Un alto funcionario israelí dijo que Israel ha expresado su acuerdo como parte de las negociaciones para un acuerdo para liberar rehenes de liberar a 700 terroristas palestinos encarcelados en Israel. Atención, 700 terroristas encarcelados a cambio de la liberación de 40 de los prisioneros retenidos por Hamas en Gaza. El comentarista Barak al-Ravid informó que de los 700 terroristas, alrededor de 100 están cumpliendo cadena perpetua en Israel por delitos terroristas graves que cometieron. Israel rechazó una propuesta similar presentada por los mediadores de Qatar hace unas semanas, excepto que la exigencia de Hamas en ese momento era un número significativamente mayor para liberar terroristas condenados a cadena perpetua en Israel. Lo dije ayer, lo repito hoy, Hamas está ganando tiempo. Mientras Sinwar esté en Gaza, no se va a entregar a absolutamente ningún secuestrado. Esto, por más que Estados Unidos e Israel digan lo contrario, que hay avances en las negociaciones, ¿cómo puede ser que yo ayer haya dicho de que no iba a suceder y Blinken decía que estaba entusiasmado por los avances, como él no sabía un día antes o 2 días antes de que esto no iba a pasar? Si yo lo sabía, ¿cómo él no lo sabía? Que Israel no lo sabía. ¿Para qué manda nuevamente a, a hablar de algo que Israel ya sabe de antemano que no va a suceder? Todo para el teatro mundial, para poner en escena. ¿Para qué? ¿Para qué? Vuelvo a repetir, son especialistas en hacer pasar el tiempo. El tiempo siempre juega a favor de los victimarios que pasan a ser con el tiempo
pasan a ser víctimas. Israel ha añadido nuevas acusaciones atribuidas a los terroristas que participaron en la masacre del 7 de octubre. La cláusula más grave que contiene es una que nunca se ha utilizado en este contexto. Un delito de la violación de la soberanía del Estado que permite la pena de muerte. Como anunció Avishai Grinstein ayer a la tarde en el noticiero Arab en Khan Hadesrey. La gente del Ministerio de Justicia tuvo en cuenta la toma de tierra durante horas, la pérdida total de control de un israelí, el secuestro y asesinato de los residentes, y llegaron a la conclusión de que los terroristas pueden ser procesados por este motivo. Otros cargos atribuidos a los terroristas incluyen, entre otros, ayuda al enemigo en la guerra, asesinato con especial crueldad, asesinato por impotencia, asesinato como acto de terrorismo masivo, violación en circunstancias agravadas como parte de un acto de terrorismo y secuestro por asesinatos. Otros actos atribuidos de terrorismo son mutilaciones de cuerpo, torturas, abusos físicos y mentales. Para finalizar, el general de división Aaron Haliva dijo a los padres de los secuestrados, de los soldados secuestrados, que dimitirán de su cargo después de la guerra, como se publicó ayer a la tarde en Cannes. Somos responsables, somos culpables. Volveré a casa después de la guerra, dijo Haliva a los familiares y añadió. Mientras me siento en esta silla, garantizo que los secuestrados son una prioridad. En la reunión, las familias criticaron el funcionamiento de la división de inteligencia durante la guerra, entre otras cosas. Acusaron al mayor Aliva de que en la franja no hay suficiente información sobre el estado y la ubicación de los secuestrados. Un familiar de uno de los militares secuestrados dijo, han pasado casi 6 meses y casi no tenemos información sobre él. En la reunión, según un informe del periodista Nofer Moshe Pardo, Aliva se refirió a las estimaciones del Departamento de Inteligencia sobre los soldados secuestrados y dijo que las estimaciones son que los soldados están retenidos en túneles y que están siendo utilizados como monedas de cambio por Hamas. Es evidente que Aliva no puede decir todo lo que sabe. Y queda en nosotros suponer lo que no puede decir. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios